Vamos a leer hasta el 54, amén. Vamos a leer varios versos en esta mañana. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el verso 45, verso 54. Vamos a leer esta porción en la mañana, esta mañana. Amén. Vamos a hacerlo alternadamente. Primero yo, luego usted, y así leemos el 54 unidos. Si usted lo tiene, puede decir un amén. Es así la palabra del Señor en esta mañana. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Vamos a hablar, vamos a hacer un recordatorio en esta mañana, hermano, acerca de la naturaleza del ser humano, acerca, hermano, aleluya, de cuál es el cambio que Dios hizo en nosotros, cuál es la dependencia de Dios, qué fue lo que sucedió, hermano, por qué el mundo ha evolucionado hasta el día de hoy, desde que el primer hombre y la primera mujer fueron creados. Bendito sea el Señor. Y vamos a analizar un poco, hermano, para que no se nos olvide, hermano, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, amén. Para recordar, hermano, aleluya, el grande sacrificio que hizo Jesucristo por la humanidad, no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo, amén, por medio de Él, por medio del sacrificio, por medio de su sangre que fue derramada en esa cruz. Bendito sea el Señor. Eso no se nos debe de olvidar ningún día, amén, que nosotros fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo, y es la razón que la que estamos aquí. Es la razón por la que perseveramos en su camino, es la razón por la que perseveramos en su palabra, para nosotros poder llegar un día al reino de los cielos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, estamos conscientes, estamos creyendo que el Señor va a venir por nosotros? ¿Eh? Yo creo todos nosotros, si no estuviéramos aquí, es la fe, es la meta del cristiano, que seamos salvos, amén. No solamente correr una carrera por correrla, sino llegar a la meta. Tenemos que ganar esta carrera, amén. Entonces, hermano, vamos a ver, hermano, aleluya, todo lo que Dios hizo por nosotros, ha hecho con nuestras vidas, amén. Todos conocemos la historia, como dice el apóstol Pablo aquí, del primer Adán, amén. Fue hecho del polvo de la tierra, amén, de algo como el polvo, amén, fuimos nosotros formados. Dice que el Señor agarró, hizo un mono, muñeco ahí de barro, de tierra, del polvo de la tierra, y le dio soplo de vida, amén. Dice que ahí comenzó la historia del ser humano. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo lo usa para explicar en esta carta, hermano, a la iglesia de Corinto, explicando, hermano, dice: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Hablando de Adán, hermano, y hablando de Jesucristo, amén. El primer hombre y el hombre que hizo la redención, amén. ¿Cuál es la diferencia, aleluya, entre Adán y Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre nuestra forma de vivir y la forma en que vivíamos antes? ¿Cuál es la diferencia, hermano,
¿O cuál es el comportamiento que nos va a llevar al cielo? Amén. Cuando Adán fue creado, hermanos, todos hemos leído ahí en Génesis, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Y cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, hizo a Adán, hermano, no tanto en su, bueno, una parte de su parecido físico, amén, sino en lo espiritual. Adán era semejante a Dios. Adán platicaba con Dios. Adán, hermano, era amigo de Dios, era hijo de Dios, era creación de Dios. Amén. Él tenía acceso directo a convivir con Dios. En eso era semejante a Él. Amén. Por eso Pablo recalca y dice, hermano, que dice, hermano, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Amén. Adán estaba hecho del polvo de la tierra, estaba allí, pero tenía un espíritu puro. Él estaba lleno de pureza. Él tenía la santidad de Dios sobre él. Él tenía, hermano, su alma era recta. Amén. Su alma era recta delante de los ojos de Dios. Su espíritu, hermano, Adán era un hombre íntegro. Amén. Adán, hermano, tenía su dependencia en su totalidad, 100% a Dios. Amén. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Hay hermano, una cosa que compara, la Escritura compara a Adán con Jesucristo. La comparación más exacta, hermano, es que los dos tenían un mismo Padre. Adán fue hecho por la mano de Dios. Y Jesucristo, hermano, era el Dios encarnado. Amén. Era el mismo Padre. Era el mismo, hermano, que hizo el origen. Dios, hermano, en el principio creó al hombre. Luego vino envuelto en el cuerpo de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo, ¿saben qué? Por un hombre, hermano, como dice ahí en Romanos, que por un hombre, hermano, entró el pecado. ¿Y cuál era el pecado? La desobediencia. ¿Qué es, hermano, lo que el enemigo distorsiona? ¿O qué es lo que distorsiona la mente del hombre? ¿O qué es, hermano, lo que el enemigo usa para desobedecer a Dios? Él viene, hermano, y da el consejo a nuestra mente. Ahí empieza todo. Siempre digo que ahí empieza todo, hermano, porque el cuerpo es solamente, hermano, la herramienta para moverse, pero en realidad nuestra voluntad, hermano, está en la mente y en el corazón del hombre. Amén. Entonces, hermano, el apóstol Pablo está dando a entender al hombre, a la iglesia de Corinto, hermano. Había muchos problemas en esa iglesia. Y él estaba dando a entender cómo era el comportamiento, cómo tenía que ser, cómo tenía uno que vivir, explicarle para que la gente entendiera, hermano, la debilidad que hay en nosotros. Amén. Hay dos naturalezas. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, tenemos las dos, hermanos, naturalezas. Cuando nosotros vinimos al conocimiento de Cristo, nosotros, hermanos, tenemos dos naturalezas. La normal, la que dice Santiago, la animal, la terrenal, diabólica. Dice que la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Amén. Todo lo que nuestros propios consejos, todo lo que nosotros deseamos en su mayoría, hermano, va en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos satisfacer nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, sin consultar a Dios, nosotros estamos bajo el gobierno de la naturaleza terrenal. Amén. Cuando Adán estaba en el huerto, él dependía 100% de Dios. Dios veía, hermano, por su alimentación.
Dios lo cuidaba. Dios, hermano, tenía cuidado de que él tuviera en un lugar agradable. Amén. Dios lo tenía bien, lo tenía en un lugar, hermano. Pero conocemos la historia cuando aparece Eva. Dios creó a la mujer. Amén. Creó primero a Adán, luego de la costilla del hombre dice que sacó a Eva. Y por medio de ella entró la tentación, por medio de la serpiente. Amén. Entonces, hermanos, la naturaleza terrenal es conflictiva en nosotros. Nosotros tenemos una lucha diaria y no debemos de olvidarlo ni un instante, hermano. De aquí depende nuestra salvación. De la elección, de las decisiones que nosotros tomamos diariamente. Diariamente nosotros tenemos que luchar con nuestros pensamientos, luchar con nuestras pasiones, todos los días. Todos los días nosotros tenemos que luchar con estas cosas, ¿no? Por eso se dice que no se puede ser cristiano un día sí, un día no, un día sí, un día no. No se puede tener fe un día y al otro día no tengo fe. El otro día tengo fe, el otro día no tengo fe. No puede ser así, tiene que ser una fe constante. Una relación constante con Dios todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos, hermano, de Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones debemos depender de Dios. Porque si tomamos nuestras decisiones a nuestras ideas, hermano, y no estamos consultando a Dios, no tomamos en cuenta a Dios, nosotros podemos fallar. Fue lo que sucedió con Adán. Mire, vamos a leer una lectura ahí en Génesis. Yo creo que la hemos leído muchas veces. Bendito sea Dios. Vaya ahí a Génesis. En el capítulo 3. Yo creo que todos sabemos de memoria, hermano, esta historia, esta lectura. Pero vamos a hacer un recordatorio en esta mañana para ver dónde nos lleva la palabra de Dios. Génesis capítulo 3. Vamos a analizar un poco, hermano, para mirar que no fue tan grande, podemos decirlo así, ante los ojos de nosotros, lo que el enemigo hizo. Pero de ahí, hermano, se echó a perder toda la creación. De aquí fue el origen, de un hombre y una mujer. Y la serpiente que estaba ahí. Mire. Vamos a leer un poco, capítulo 3 del libro de Génesis. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió, pero mire lo que le dice el diablo, hermano. Fíjese cómo trabaja en el pensamiento. Amén. Adán y Eva. Adán era un hombre inteligente, Eva una mujer inteligente. Pero la serpiente también era inteligente. Dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Está leyendo conmigo lo que le preguntó? Más atrás leemos, Dios le dijo: puedes comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero el diablo, ¿qué le dice? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Sabe qué estaba haciendo? Le estaba metiendo una mentira. Amén. Mistiado por una verdad. Porque Dios no le había dicho que no comiera de todo árbol. Dios le dijo, podía comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la pregunta que el diablo hace, amén. Y cuando el diablo hace esto para tentar, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí fue donde se ganó su confianza de Eva. Ahí fue donde la enganchó. Amén. Ahí fue donde tomó su atención. Dijo: no. No nos dijo Dios que no comiéramos de todo árbol. Que de todo árbol, dice,
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Amén. Entonces, hermano, empezó Eva a pensar con esta pregunta de la serpiente. Entonces podemos ver ahí, hermano, hermana, que Eva era una mujer inteligente y se puso a pensar. Esa naturaleza, hermano, el conocimiento del ser humano no cambia. Entonces, ¿cuál es la decisión, hermano? ¿Qué fue lo que pasó en el huerto? ¿O cuál es el trabajo que hizo Satanás en el huerto por medio de la serpiente antigua? Dar un consejo dudoso. Traer palabras dudosas al pensamiento. La razón que yo pienso, hermano, que la serpiente no fue con Adán, hermano, porque Adán, su mente era diferente. Amén. Pero Satanás, hermano, por medio de preguntas, por medio, hermano, de estas palabras, vino a meter duda en la mente de Eva. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, la mente del hombre no ha cambiado. El salmista David dice en el Salmo 51, capítulo 1, 2, por ahí dice, hermano, en pecado me concibió mi madre. Pero no está hablando que su mamá era pecadora, está hablando del pecado original o de la naturaleza caída con la que el ser humano nace. Nosotros nacemos, hermano, trayendo el pecado en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. El pecado ya viene desde que nacemos. ¿Por qué? Porque somos hijos de una persona caída, que fue Adán. Entonces, hermano, dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Amén. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Amén. Le dijo una mentira y una verdad otra vez. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando ella, hermano, empieza a codiciar el fruto, amén, fue con el deseo de alcanzar la sabiduría. ¿Saben qué fue lo que sucedió, hermano? Que Eva pensó que Dios los había engañado. Eva, al dudar de Dios y creerle a Satanás, dijo, ok, Dios nos engañó. Entonces, hermano, desde el momento que ella pensó eso, decidió, hermano, mejor comer del fruto y alcanzar la sabiduría. Porque ella quería grandeza. Ella empezó a pensar. Dios, hermano, al ponerlos en el huerto, ellos puso libre albedrío en nosotros, en los seres humanos hasta el día de ahora. Simplemente que en ese momento Adán, hermano, estaba dependiendo 100% de Dios. Entonces, hermano, dice que la mujer, hermano, vio que era codiciable el fruto, dice, para alcanzar la sabiduría. ¿Qué fue lo que el hombre hizo? ¿Qué fue lo que el primer hombre y la primera mujer hicieron? Independizarse de Dios. Amén. Eso fue todo. Independizarse de Dios. ¿Sabes qué, Dios? Tú nos estás mintiendo. Vamos a comer de fruto para alcanzar la sabiduría. No te necesitamos. Y fue donde ellos perdieron la naturaleza que Dios había puesto en ellos viva. Amén. Lo espiritual que ellos tenían de Dios, ahí fue donde lo perdieron. Cuando ellos decidieron independizarse de Dios. Amén. Ahora, cuando la Biblia habla y dice, hablando de Jesucristo, que Él vino, hay una escritura en hebreo que dice que Él bajó a las partes profundas de la tierra y le quitó, hermano, las llaves al diablo y a la muerte.
Porque cuando Adán y Eva, hermanos, se independizaron de Dios, toda la descendencia, los hijos de ellos, se independizaron también de Dios, porque veníamos, hermanos, de una raza caída. Entonces, todos sus descendientes, por eso dice la Biblia que reinaba el diablo y la muerte, porque no había salvación. Apareció la ley y no alcanzaban, no llenaban, hermano. El ser humano no llenaba los requisitos para ser salvo por obras. Amén. Nunca se pudo. Amén. La ley solamente resaltaba el pecado de los hombres, que era bueno y que era malo, pero en realidad no podía redimir. ¿Por qué? Porque el hombre seguía independiente de Dios y decidía más obedecer, hermano, a su carne, a los deseos de su carne, a los deseos de su corazón, los deseos de sus pensamientos, antes que obedecer a Dios. No era posible, no había, hermano, la voluntad suficiente. Amén. Porque venimos de una raza caída. Entonces, hermano, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ellos perdieron la naturaleza espiritual y comenzaron a ser terrenalmente 100%. Dejaron de ver la gloria de Dios, dejaron de depender de Dios. Y cuando el ser humano deja de depender de Dios, ¿qué sucede? Se echa a perder todo el asunto. Amén. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Al aire del día el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. La desobediencia, hermano, causa vergüenza. Amén. Los ladrones roban la mayor parte del tiempo en las noches, necesitan un arma para robar. Amén. Y todas las cosas, hermano, libro de Gálatas capítulo 5 por ahí, habla, hermano, acerca de los pecados del hombre, de todo lo que nos aleja de la presencia de Dios. Entonces, hermano, el hombre decidió independizarse de Dios. Y Dios, hermano, dejó de ser su amigo para ellos. Ellos empezaron a esconder. Por eso dice la palabra del Señor que Él no cambia. Él no se mueve. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Entonces, ¿qué cambió ahí? Adán fue el que dejó de depender de Dios por su propia voluntad, porque hizo caso de lo que Eva le dijo. Ellos fueron los que decidieron independizarse de Dios. Bendito sea el Señor. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces fueron abiertos los ojos de Adán. ¿Qué fueron abiertos en sus ojos, hermano? Porque lo santo fue quitado de él. Porque él decidió, hermano, dudar. Amén. Él decidió dudar. Entonces, ¿qué sucedió después de ahí, hermano? La muerte y el diablo empezaron a reinar porque el hombre ya no tenía voluntad suficiente para poder decidir hacer el bien. Cuando viene el diluvio, ¿qué dice la Biblia? Que el pensamiento del hombre, Dios desciende y mira que el pensamiento del hombre es de continuo, ¿en qué? En la maldad. ¿Qué lucha tenemos todos los días? Luchamos con la maldad todos los días. Amén. ¿Por qué? Porque hay dos naturalezas que combaten dentro de nosotros. Reconocer, hermano, y aprender de estas cosas nos hace más sabios para vivir nosotros en este mundo. La instrucción de Dios es la mejor instrucción que el hombre puede tener. Amén. Es lo que nos salva. La palabra de Dios, hermano, es viva, es eficaz. Como dice su palabra, más cortante que espada de dos filos. ¿Por qué? Porque nos hace ver, nos enseña, nos instruye cómo nosotros podemos ser salvos. Amén. La alabanza es buena, hermano, la adoración es buena, la oración es buena, todo es bueno, pero la palabra de Dios, hermano, es la instrucción para nosotros
El consejo de Dios nos enseña cómo debemos de conducirnos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros somos unas generaciones después de Jesucristo. Somos unas generaciones bendecidas. Antes de Jesucristo, hermano, el diablo y la muerte reinaban. No estaba esa oportunidad de ser salvos. El hombre tenía cerradas todas las puertas. No había oportunidad. A veces cuando pienso esto, hermano, y cuando medito en estas cosas, me doy cuenta de la parte de la vida que nos toca vivir a nosotros. Nosotros somos una generación bendecida por haber nacido después de que Jesucristo vino a esta tierra. Amén. Entonces, hermano, lo que Adán y Eva decidieron fue independizarse de Dios y buscar sabiduría por su propia cuenta. No le creyeron a Dios. Y por esa causa, hermano, de que no le creyeron a Dios, perdieron la comunión con Él y desobedecieron. Amén. Y no había nadie, amén, que les pudiera ayudar, porque ellos perdieron todo en ese instante. Bendito sea el Señor. Dice, verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? ¿Quién le dijo a Adán que estaba desnudo? Amén. Si él todo el tiempo estaba desnudo en el huerto, Eva estaba desnuda en el huerto. ¿Quién de los dos dijo que estaba desnudo? Ninguno. Fue abierta su conciencia por causa de la desobediencia. Amén. Bendito sea el Señor. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mi hermano, cuando nosotros entramos en desobediencia, yo siempre digo que el mayor pecado es la incredulidad, porque no podemos creer que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Yo he escuchado mucha gente decir, oh, Dios no me perdona porque soy demasiado malo. Pero no es cierto, hermano. Dios da oportunidad a todos. Toda persona, hermano, que se arrepiente con todo su corazón de sus pecados, Dios tiene el poder para perdonarlo. Mucha gente se le hace una locura, dice, oye, pero ese es muy malo, ese ha matado, ha robado, ¿por qué Dios lo va a perdonar? ¿O cómo crees tú que Dios lo puede perdonar? Porque el amor de Dios, hermano, es perfecto. Y el amor de Dios, hermano, abarca todas las cosas. Amén. Dios, cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona. Amén. Porque así es Dios. Dios no se puede negar a sí mismo, así es su naturaleza. Si el hombre se arrepiente de sus pecados con todo su corazón, con toda su alma, hermano, Dios lo perdona. Porque así es Dios, y nosotros no podemos hacer nada contra eso. Nosotros no morimos por nadie, fue Jesucristo el que murió por el mundo entero. No fuimos nosotros no derramamos ni una gota de sangre. Fue Jesucristo el que trajo la redención por medio de su sacrificio, hermano. Entonces, hermano, el apóstol Pablo aquí sigue hablando, dice, pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Amén. Ahora, hermano, cuando el Señor venga, hay una escritura por ahí, antes de decir esto, hermano, voy a decir esto, una escritura que el mismo apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. ¿Por qué? Él lo explica, hermano, hay dos naturalezas en nosotros. La naturaleza terrenal que hay en nosotros no puede heredar el reino de Dios. Esa se va a quedar aquí. Es la que más cuidamos y es la que menos va a heredar. Esa se va a quedar aquí, hermano. Si la muerte nos sorprende, vamos a morir, vamos a ser enterrados en una tumba y ese cuerpo ahí se va a quedar. De ahí ya no se va a mover. Ni los huesos, ni sangre, ni nada de eso, hermano. Entonces, ¿cuál es el que va a perdurar para siempre? El otro cuerpo, el
cuerpo espiritual. Amén. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. La imagen de Jesucristo, el Espíritu de Dios en nosotros va a ser, hermano, que el hombre espiritual sea salvo. El hombre terrenal, hermano, cuídese lo más que pueda, hermano, tocante a la salud. Pero de todo lo demás, hermano, todo tiene un fin. Y este cuerpo, hermano, cada día se va acabando más y más. Este cuerpo no va a heredar, hermano, nada. Bendito sea el Señor. Dice verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. El cuerpo no va a heredar nada, hermano, ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Amén. Y a veces por la que más nos preocupamos. Amén. Por las cosas que sentimos, por las cosas que queremos, pero en realidad lo que vale es nuestro interior, que es lo que va a heredar la vida eterna si permanecemos en Cristo. Bendito sea el Señor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. Amén. Nosotros somos una generación bendecida. Yo me siento bendecido el haber nacido, hermano, en la época en que Jesucristo ya redimió los pecados. Ya no gobierna el diablo, ya no gobierna la muerte. Usted ha leído ese texto, yo también. El Señor bajó a las partes más profundas de la tierra, dice, y le quitó las llaves al diablo y a la muerte. Santo. El apóstol Pablo dice que por eso somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores, hermano. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Creer, depender de Dios. Eso fue lo que perdió Adán. Se quiso independizar de Dios, que es lo que nos toca a nosotros, depender de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo no vine a hablar de mí mismo, sino de mi Padre que está en los cielos. Amén. Dice que él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo quiso independizarse como lo hizo Adán. No, el diablo fue al desierto y lo tentó. Amén. Lo tentó 3 veces también. También fue, hermano, a poner en duda. ¿Usted cree que Jesucristo, en su pensamiento humano, es una pregunta, él pudo pecar? ¿Usted qué cree? Dice la Biblia que él fue íntegro. El apóstol Pablo dice que él no pecó en nada y fue tentado en todo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesucristo podía pecar? No lo hizo. Claro que podía pecar. Si no hubiera, hermano, cumplido la ley, para él hubiese sido fácil. Cuando estaba en el huerto del Getsemaní, dijo: Padre, y es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué dijo? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que las gotas que salían de él eran como gotas de sangre, porque él estaba sufriendo. Amén. Jesucristo fue tentado en todo, pero ¿sabe qué sucedió? Por eso Pablo, hermano, lo dice en la manera que lo escribe. Él ganó por nosotros. Jesucristo, hermano, nos hizo más que vencedores por medio de su sacrificio. Porque Jesucristo voluntariamente decidió hacer la voluntad del Padre. Eso fue lo que sucedió.
Jesucristo decidió hacer la voluntad del Padre y dijo, mi Padre y yo, uno somos. Amén. Mi Padre y yo, uno somos. ¿Y qué hizo Adán? La mujer le dijo, hey, este fruto está bueno. Es bueno, me dijo la serpiente que era bueno para alcanzar la sabiduría. Dice la Biblia, no registra que fue la conversación que tuvo Eva con Adán, pero sí dice que Eva comió y luego fue y le dio a su marido. Amén. Entonces intuimos que Adán, hermano, estuvo de acuerdo. Viene Dios y habla con los dos, pero primero va con Adán. Porque Adán, hermano, fue hecho primero. Y Adán fue el que había sido puesto para gobernar en el huerto. Entonces, hermano, Jesucristo decidió depender de Dios como hijo en la carne. Decidió ser dependiente de Dios. Y esa naturaleza que Jesucristo trajo es la misma que nosotros recibimos. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos estamos entendiendo? Adán la perdió, Jesucristo la trajo para atrás. Y es la que nosotros recibimos. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿qué es lo que nos toca como hijos de Dios? Ser dependientes de Dios. Cuando el hombre peca, es porque quiere ser independiente y decide sobre el hombre terrenal que habita en nosotros. Amén. Entonces, que Jesucristo, hermano, es la salvación de nosotros. Su sangre nos redimió de nuestros pecados y nos hizo dependientes de Dios por medio del arrepentimiento. Y con su sangre nos redimió todos nuestros pecados. Antes de que viniésemos a la planta del Señor, cuando el Señor nos recibió y nosotros hicimos la confesión de fe, aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y nos bautizamos, todos nuestros pecados de ahí para atrás fueron borrados, fueron quitados de nosotros. Y de ahí para adelante, hermano, lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros dependamos de Él, por medio de Jesucristo. Qué grande bendición trajo el Señor para nosotros. Antes, hermano, el hombre no podía decidir. Él dice que éramos esclavos del pecado en otro tiempo. Ahorita ya no. Si nosotros fallamos, debemos de sentirnos mal. Si nosotros pecamos. Y si usted y yo no nos sentimos mal, tenga cuidado. Porque usted está decidiendo ser dependiente de usted mismo y no de Dios. Amén. Esa es la instrucción que Dios quiere que aprendamos de su palabra. Que ahora ya no dependemos de nosotros, dependemos de lo que Dios quiere. Adán dependía de la voluntad de Dios. Adán, hermano, le creía a Dios. Adán hacía todo lo que Dios decía. Y por eso estaba bien con él. Pero cuando decidió desobedecer, la gloria de Dios se fue de él. Entonces, hermano, esa fue la función que hizo Jesucristo con nosotros. Ahora nosotros, hermanos, somos hijos de Dios por Jesucristo. Y tenemos la misma gloria de Adán. Se oye muy grande, ¿verdad? Hey, Adán era Adán. Pero Jesucristo es Jesucristo. La gloria de Adán fue pasada a nosotros, a usted y a mí, por medio de su sangre. Él nos compró. Ahora somos su propiedad. Muchas veces hemos enseñado, hemos analizado qué sucedió y ahora como hijo de Dios, ¿qué debo hacer? Yo creo que muchos de nosotros pensamos eso después de que nos bautizamos. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a hacer para agradar a Dios? Simplemente depender de Dios por medio de Jesucristo. Yo lo pensé, hermano, después de que yo me bauticé, digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Ya me bauticé, pero mis manos están donde mismo, mis oídos están donde mismo, mis ojos.
Lo que antes me atraía al pecado, eso todavía está allí. Lo de los pensamientos todavía están allí. Amén. Y dice, bueno, ¿qué fue lo que cambió? Mi dependencia hacia Dios. Cuando nosotros decidimos, amén, obedecer a Dios, arrepentirnos de lo que hacíamos y depender de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Ahora dependo de ti 100% porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Amén. Entonces, hermano, cuando el pecado nos tiente, cuando venga la serpiente y hable a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Decidir a quién le creemos. Así es. Amén. Se oye muy simple. Se oye muy fácil. La única manera que podemos hacerlo, es que Jesucristo more en nosotros a través del Espíritu Santo. Y nos ayude a decidir. Antes no teníamos opción, antes de que Jesucristo apareciera. Mi hermano, Jesucristo es lo más maravilloso que ha sucedido en todos los tiempos. Amén, amén. Jesucristo, hermano, es el Dios vivo. Su misericordia infinita fue transmitida por Él a nosotros, para que nosotros tuviéramos vida, como dice su palabra, y vida en abundancia. Dios no quiere, hermano, que nadie muera. Pero esto es una decisión, es una elección que nosotros vamos a decidir. Hermano, hermana, queremos decidir bien. Queremos decidir ser dependientes de Dios y obedecer a Dios en todo lo que Él pide, en todo lo que Él requiere en su palabra. Amén. Si nosotros hacemos un recuento, ¿qué es lo que Dios pide? Que nosotros hagamos sus frutos. Amén. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Este es un recordatorio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, templanza. ¿Cuál otro? Se me pasó alguno por ahí. Se oye muy escaso en nuestros días estas cosas. ¿Cuántos de aquí tenemos paciencia? La paciencia también es un fruto del Espíritu. Jóvenes, ¿cuántos son pacientes de los más jóvenes que están aquí? ¿Cuántos tienen mucha paciencia? Los jóvenes tienden a ser un poco más arrebatados. Cuando uno era joven era más arrebatado por el ímpetu de la juventud. Ahora ya no tenemos la misma fuerza, la misma ímpetu tal vez. Pero la paciencia, hermano, es una virtud de Dios. La fe es un regalo de Dios. ¿Cuántos pueden creer que somos salvos? Yo creo que soy salvo. Amén. Por fe. Amén. No por vista. Nosotros no caminamos por vista. Caminamos por fe. Jesucristo ganó la batalla por mí. Lo único que yo tengo que hacer es creer en Él y depender de Él. Hasta dice un canto por ahí que Jesucristo, hermano, es el arca. Es nuestra salvación. En Él, hermano, está la salvación. Eso es, hermano, lo que el hombre natural no entiende. El hombre natural quiere obras. Pero no se portó bien, no hizo esto, no siguió allá, no se fue de rodillas 1 kilómetro. No se sacó suficiente sangre de la espalda. No hizo las obras suficientes, mira. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo he vencido al mundo. Lo que para el hombre es imposible. ¿Qué dijo? Para Dios todo es posible. Todo es posible y ser salvos por fe, no mucha gente lo cree, pero así es. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser dependientes de Dios, no independizarnos, no. ¿Qué fue lo que Adán hizo? Se independizó de Dios. ¿Sabes qué, Dios? Yo puedo solo. No creo lo que tú me dices. Voy a buscar sabiduría, voy a comer de este fruto para alcanzar la sabiduría, para ser sabio. Por eso Santiago recalca: la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica.
¿Por qué? Porque no es de Dios. 100% humana. Amén. Nuestra prudencia es limitada. Nuestros actos van sujetos a nuestros pensamientos. Amén. Y si nuestros pensamientos son errados, nuestros actos van a ser errados también. Amén. Hay muchas doctrinas por ahí que cuentan muchas cosas. Y muchas de ellas se basan en la salvación por obras. No puede ser así. Porque ¿a dónde quedaría, hermano, la gloria de Dios? ¿Dónde quedaría la benevolencia de Dios? ¿Dónde quedaría la misericordia de Dios? Amén, hermano. Y fue lo que Jesucristo vino a traer. Los rabinos, los religiosos y todas las personas, hermanos, de ese tiempo que vivían en las sinagogas, pensaban que era como ellos decían. Pero vino a Jesús y dijo, no, no es así. Es por medio, hermano, de su sangre, de la obediencia a Dios, hermano, siguiendo la palabra de Dios, es dependiendo de Dios 100%. Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Guarde esta palabra en su corazón y que no olvidemos, hermano, todo lo que Jesucristo hizo por nosotros.